Y ahora, si les parece, precisamente cuando llega ese momento final, ¿no? El momento final de la vida, el momento de irse, ¿no? Muertes repentinas, por ejemplo la de Manolo Doña, pero podríamos hablar de otras tantas, ¿no? Cuando no hay un testamento por delante, cuando no se ha hecho, ¿qué ocurre en estos momentos en los que estamos? En los que la pandemia se está llevando a gente muy joven, gente que no esperaba el final de su vida en estos momentos. Para ello, Rojano Vera Abogados, como siempre, pone su profesionalidad al servicio de este programa, y Juan Pedro, nuestro abogado de confianza, vuelve a estar una tarde más. Juan Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, pues encantado de recibirte en nombre de tu agente también aquí en el programa, de tu despacho de abogados, que recordamos está justo detrás del Corte Inglés, en la misma acera de la Iglesia de la Esperanza. Pueden encontrar también sus instalaciones. Y lo que yo decía, ¿no, Juan Pedro? Ahora más si cabe, se están dando muertes en unas edades muy tempranas y, bueno, y seguramente realidades que no contaban con ese testamento previo, ¿no? Sí, Luis, normalmente las personas lo que priorizamos es el día a día, nuestras cosas urgentes, y a veces lo urgente nos evita hacer lo importante. Y una cosa muy importante que debemos hacer todos es un testamento. El testamento nos va a permitir ordenar cómo quedaría nuestra sucesión a nivel patrimonial, tanto del activo como de las deudas del pasivo, siempre en vida, y no hay por qué estar pensando en morirse. Simplemente cuando nacemos tenemos una marca, todos vamos a morir, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que todo lo que hacemos en vida debemos ordenarlo y estructurarlo para cuando faltemos, porque así podremos establecer una consecuencia de las personas que se han relacionado con nosotros, aquellos que nos han querido, cómo queremos que se reparta lo nuestro con ellos en base a esa relación más larga que hemos mantenido. Ya son los hijos, los padres, los hermanos, porque una parte es la legítima estricta, una parte el tercio de mejora, y hay otro que es de libre disposición. No obstante, todo esto solo se puede regular testamentariamente, puesto que si se produce una sucesión, es decir, si fallecemos y no hemos hecho testamento, es más costoso, es más difícil, puede ser más conflictivo, y sobre todo no se está haciendo nuestra voluntad, se está aplicando la ley por defecto. Totalmente. Hay que decir que llega ese momento, ¿no? Ese momento de incertidumbre en el que las familias se sientan delante en tu caso, de Juan Pedro y del abogado, y ante una situación bastante compleja, ¿no? ¿Qué ocurre en esos momentos donde no se ha hecho testimonio previamente? Cuando no se hace testamento... Testamento, perdón. Sí, te hemos entendido todo. Cuando no se ha hecho testamento, lo primero que se abre se pide un certificado de últimas voluntades que viene negativo, y al venir negativo quiere decir que no se ha hecho ningún testamento que se haya pasado por un notario, por un fedatario público. Pero para que sea válido. Exacto. No, porque es que porque una declaración escrita es válida. Puede ser válida, pero hay que comprobar su autenticidad, su veracidad. Eso se llaman los testamentos hológrafos o testamentos vitales, que se pueden dejar in extremis cuando uno está a punto de fallecer, siempre que tenga la conciencia y la mente clara, porque hay enfermedades que afectan al cerebro, casi todas, en su último momento. En esa última etapa, claro. Claro, porque cuando se produce un fallo multiorgánico, si se te está fallando los riñones y el hígado, es probable que tu nivel cognitivo se vea afectado. Entonces, este tipo de testamentos in extremis, sin un fedatario público, sin un certificado médico, etcétera, pueden originar más problemas que soluciones. Por lo tanto, lo que tú decías, el testamento ordinario que entendemos, el notarial, hay muchas formas de hacerlo. Cuando uno va a la notaría, un testamento cuesta muy poco dinero hacerlo y no tiene por qué intervenir un abogado. Si uno quiere establecer singularidades que no son la regla general de los testamentos, entonces debería intervenir un abogado. ¿Por qué? Un abogado experto en herencias le va a aclarar a usted lo que usted quiere con respecto al derecho a aplicar, y va a buscar la forma adecuada de que su pretensión, su decisión, su deseo vaya a poder ser trasladado, transcrito a un testamento que luego pueda ser eficaz para con sus herederos. Y eso no tiene mucho coste y elimina muchos problemas posteriores para sus herederos, pero es que además le puede dar a usted una tranquilidad importante respecto de su viuda, las posibles deudas, etcétera. Bien, en ese momento, claro,
está claro que eso no nos lo facilita el tener un testamento, ¿no? Pero cuando no lo tenemos, ¿cuáles son los grandes problemas? No sé si el gran problema viene siendo en el reparto entre los hijos, si más problema suele ser lo que queda para su esposa, su esposo y los hijos. ¿Dónde vienen ahí los grandes problemas en ese reparto del que ya hemos hablado alguna vez aquí también? Los problemas suelen ser la incertidumbre. La incertidumbre porque a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué ocurre? Si una persona tiene las llaves de una vivienda, de un familiar que ha fallecido, llega, recoge determinadas cosas que son difícilmente determinables porque no están inventariadas en un testamento, puede ser un cuadro, puede ser... Entonces se pueden producir situaciones que enerven la relación entre los familiares porque dice, oye, las joyas de mi madre han desaparecido, ¿quién se las ha llevado? No estaban inventariadas en un testamento, no estaban siquiera fotografiadas, ni se había hecho un avalúo de las mismas, ni se sabía absolutamente nada. Y a lo mejor había algún colgante que tenía especial valor o era un cuadro incunable, cualquier... O algún traje de torero, fíjate. O un traje de torero, vayamos a saber, ¿no? Antes de que venga Carolina y nos lo diga. Efectivamente, desde ese, que puede ser el origen y la deriva de muchos problemas, al hecho de que el patrimonio muchas veces no está perfectamente inventariado. ¿Cómo podemos decir que este patrimonio no está inventariado? Me vais a decir, los inmuebles sí, los inmuebles no, porque hay personas que tienen en el catastro a su nombre determinados inmuebles y ni siquiera han hecho unas escrituras del terreno y a lo mejor tienen una casa. Entonces eso sí podría ser objeto de otro programa, hablar sobre la escrituración de las viviendas en el campo. Interesante eso. La escrituración de las viviendas urbanas donde las personas están viviendo durante 20, 30, 40, 50 años en una casa de lo que tienen una escritura de un solar o ni siquiera está su nombre. Por lo tanto, si fallece y esa situación no se ha regularizado, pero además tampoco consta en un testamento, puede ser que otras personas puedan reclamarlas y volvemos a generar problemas, incertidumbres, inseguridades y costos que pueden ser muy elevados por no haber tomado las precauciones necesarias, como es simplemente acudir a un profesional del derecho, como puede ser Rojano Vera Abogados, donde la primera consulta es gratuita siempre y nos tienen a su disposición, como ofrecemos siempre en nuestro programa. Digo nuestro programa porque es nuestro, porque es nuestro. ¿No? Juan Pedro, antes de terminar, cuando ocurre esto, de que no tenemos testamento, algunas veces lo hemos dicho, ¿no? Un poco, pero para que quede claro a la gente, automáticamente, ¿cómo es ese reparto? ¿Cómo se reparte la tarta? La tarta, si no hay testamento, se divide entre los hijos y hay descendencia a partes iguales. Vale. Pues tú imagínate que realmente... Primero imagino la esposa o el esposo, ¿no? La esposa y el esposo suelen tener el usufructo viudal, es decir... Vale. Que lo disfrutan hasta que falle. Disfrutan, si es una vivienda, lo que se va a heredar, disfrutan, además, como suelen estar casados en gananciales, pues normalmente si lo que tienen es una vivienda... pues lo que se puede heredar es la nuda propiedad del 50%, el otro 50% es de plena propiedad del cónyuge que ha sobrevivido al difunto. Entonces, ahí no se produce mucho problema, pero imaginemos que además tienen una cuenta, tienen unos valores porque tengan un pequeño negocio, o puedan pasar muchas cosas, como por ejemplo tener un terreno en proindiviso con otros tíos, pero del cónyuge que ha fallecido. Y ahí sí se produce una sucesión que no afecta a la viuda, apenas afecta a la viuda, pero sí afecta muchísimo a los hijos. También se puede dejar lo que se suele decir, del uno para el otro hasta que faltemos los dos. Se pueden hacer muchas cosas, pero claro, lo normal es hacerlo correctamente y más en estos momentos de pandemia donde se pone en evidencia que por muy jóvenes que nos sintamos, ninguno estamos totalmente a salvo de que mañana no estemos aquí. Bien puede ser un accidente, bien puede ser la pandemia o puede ser cualquier cosa. Pero está claro, hacer las cosas bien no tiene mucho coste y sí muchos beneficios. Para hacer ese testamento podemos contar con vuestra ayuda, ¿no, Juan Pedro? Nosotros tenemos un departamento de sucesiones donde nuestro experto en herencias le va a dar... junto conmigo, que yo soy colaborador de ese departamento, le vamos a dar la solución más adecuada a sus necesidades y sus deseos. Y ordenaremos el patrimonio, si es que lo tiene, de forma que el día que se pueda producir la sucesión,
que ojalá tarde mucho, pero que nunca se sabe, pues usted no vaya a tener ningún problema y mucho menos sus herederos. Interesante el tema que hoy nos traía Juan Pedro Rojano, muchísimas gracias. A ti siempre. Rojano Vera Abogados, ahí tienen toda la información. Nosotros vamos a hacer nada, un pequeño alto en el camino y a la vuelta